Y yo creo que nosotros éramos feministas enroladas en una lucha colectiva. Y creo que, en primer lugar, hay un posicionamiento personal de autonomía que es innegable, que se ejerció como generación y que abarcó no solamente a la clase media, sino a las trabajadoras, a las compañeras de los gremios, a las delegadas gremiales, ¿qué más? Bueno, a las estudiantes, por supuesto, a las mujeres de los barrios. Hay una actitud de autonomía personal que es una actitud feminista, una actitud de no depender ni de la familia de origen, ni de la nueva familia creada, ni del varón. Y eso tiene que ver con la inserción de las mujeres en el trabajo, que se da en la década del 60 con bastante intensidad. Esa actitud de autonomía es una actitud feminista, ¿no? También es una actitud feminista, yo creo que en esa etapa se generó un proceso social que tiene que ver con la mayor liberalidad sexual, que tiene que ver con la píldora anticonceptiva, que tiene que ver con nuevas miradas acerca de la relación entre varones y mujeres y en relación entre los géneros, ¿no es cierto? Y esa mirada es una mirada que conforma nuevas relaciones. Eso que dice un chileno muy, muy hermosa, tiene una poesía que se llama Las mujeres de mi generación, que ustedes la habrán leído, Sepúlveda, compañero chileno, que dice que estas mujeres, que eran llamadas percantas y otros nombres, señalando que eran prostitutas, ellas pusieron, dice, en las espaldas de sus compañeros y en las paredes de todos los hoteles la palabra compañera, ¿no? Y eso me parece que eso generó nuevas formas de familia, que son las familias sociales, que no son las familias con red social, que es lo que vino después en el 80, ponele, o en el 90, sino que era una integración de la familia en una vida comunitaria que tenía mucho que ver con lo social y lo político. Entonces, yo creo que ese tipo de familia, esa comunión de la familia propia con el conjunto, eso fue derrotado con la dictadura. Nunca más se generó ese tipo de vinculación tan profunda, porque era una vinculación que venía de una conciencia de participación muy alta, muy alta. Entonces, y una lucha muy, muy dura, ¿no? Entonces eso generó lazos que hasta los hijos nuestros los compañeros eran todos tíos, las compañeras todas tías, y eran sentidos así. Y bueno, eso desapareció, ese sentimiento tan profundo de igualdad y de cambio de la estructura básica social. Bueno, eso desapareció con el terrorismo de Estado. Pero como yo creo que ha llegado el momento de empezar a revisar algunas concepciones o conceptos que se han hecho sobre la década del 70. Me parece que ya ha pasado tiempo suficiente, son 40 y pico de años, casi 50 años, como para que podamos revisitar todo ese pasado y ver en qué nos puede ayudar, que yo creo que nos puede ayudar en muchísimo, porque saldar el pasado negro del terrorismo de Estado todavía nos está costando. Creo que no está saldada. Por más esfuerzo de los organismos de derechos humanos, de las madres y las abuelas, hay todavía un sustrato de temor y hay una agitación de esa visión espantosa de los propios personeros que fueron los que sustentaron el terrorismo de Estado. Me refiero en este caso concretamente a los Blaquier, a los Macri, a todo este sector de la derecha, a los Milei,
a todo este sector de la derecha que hoy está queriendo reimponer cosas que el pueblo argentino rechazó muy fuertemente. Entonces, yo quisiera que el feminismo se abordara ese debate. Quisiera que las compañeras podamos abordar ese debate y podamos hacer el esfuerzo de atar los nudos de ese pasado, incorporarlos a este presente. Vuelvo a repetir que, a grosso modo, si uno dice el 30% fueron mujeres, bueno, el 30% son 9.000, 10.000 mujeres muertas por defender un proyecto, una idea, un horizonte utópico, unos derechos. ¿Cómo eso no va a formar parte del bagaje del feminismo conscientemente? Porque forma parte de ese bagaje, digamos, de manera silvestre, si queremos, ¿no? Ese pasado está. Y está en las mujeres que salieron a pelear, y está en el Ni Una Menos, y está en todas las reivindicaciones, en la lucha por el aborto, etc. Está ese pasado, están esas compañeras, ¿eh? Está esa experiencia. Pero ahora se trata de asumirla. Se trata de asumirla. Porque hoy estamos enfrentados a retos mucho más graves, tal vez, de los que en aquel momento no se atravesaban. Y entonces hay que tirar los lazos hacia el pasado y hacia los costados, creo yo. El feminismo no es solamente la lucha contra el patriarcado. El feminismo también es la lucha contra la opresión del capital, contra la opresión de los países centrales, por una nueva cultura, por una cultura humanista, por una cultura de inserción en la naturaleza, por una cultura donde no exista el verdugo del hombre, no sea el mismo hombre, ¿no? Y mujeres. Y donde, bueno, la lucha sea colectiva, con las especificidades, con la voluntad de acción de las mujeres, ¿no? Pero me parece que el mundo contemporáneo nos está pidiendo un poquito más. Nos está pidiendo que ayudemos a conformar un nuevo horizonte utópico, un nuevo modelo de sociedad que no sé cómo va a ser. Nadie creo que sabe cómo salimos de esta pandemia, ¿no? Cómo salimos de esta situación tan angustiante que hemos vivido y cómo podemos recomponer un movimiento popular participativo, una democracia participativa, donde la opinión de las mujeres se ha tomado en cuenta, donde la opinión de todos se ha tomado en cuenta, y donde podamos dar la batalla cultural que es necesaria. Que hoy tenemos enfrente dos proyectos de país. Un proyecto nacional y popular que recoge o intenta recoger lo mejor de la experiencia histórica del peronismo, y un proyecto neoliberal encarnado por el macrismo y lamentablemente por la UCR oficial, que encarna el neoliberalismo, el individualismo, el anti-obrerismo, que está en contra de la educación popular, que está en contra de la salud pública, etc. Son dos modelos de país. Ahora, en aquellos años nosotros teníamos un horizonte utópico, que fue el último horizonte utópico liberador de la humanidad, que era el socialismo, ¿cierto? Hoy no podemos hablar de socialismo, salvo Chávez, que hablaba del socialismo del siglo XXI. Pero sí tiene que haber un horizonte utópico que nos permita ir generando nuevas formas de comportamiento social y que revierta este proceso de concentración brutal de la riqueza en desmedro de los millones y millones de hombres y mujeres que están a la intemperie sin
que se les respete ni siquiera el derecho a la vida. Yo creo que en este aspecto es lo que nos puede servir aquella experiencia, ¿no? Algo tienen que decirnos esos militantes y esas militantes. Algo nos tienen que ayudar, a lo mejor, a tener espíritu crítico, a mirar la realidad que nos atraviesa a nosotros y también la realidad macro, a poder mirar críticamente las industrias culturales, a reconocer que el consumo es importante, pero el consumo necesario, el consumo imprescindible, no el consumo que nos venden las transnacionales, que son consumos que ya tienen fecha de terminación, porque están programados para que los objetos duren un tiempo limitado, ¿no es cierto?, para que haya que reponerlos, y así se va generando cada vez más ganancia del capital. Entonces, bueno, estamos enfrentados a muchos interrogantes, muchas miradas antagónicas, y bueno, hay que reformular el horizonte utópico para esta etapa de la vida humana, pienso yo.